Buenas noches, un gusto saludar a los estudiantes de 11 grado del ICEMED Bernardo Galindo y Galindo. Debemos iniciar el estudio de la matemática 3, estadística. Estamos preparados para hacer la prueba y tenemos que empezar con matemáticas 3. Y lo que tenemos que estudiar es la congruencia de triángulos. Deben saber que la geometría es una debilidad que tienen los estudiantes y por eso voy a procurar explicarles paso a paso. Todos sabemos de que los triángulos son todas las figuras que tienen tres ángulos. Desde luego, tres lados también. Y lo que podemos medir del triángulo de los elementos es la longitud de los lados y la abertura de los ángulos. Para hablar de este tema de la congruencia, deben de saber qué es congruencia. Bueno, la palabra congruencia significa que tienes la misma medida. No hay que decir igual, que son iguales, no, sino que tiene la misma medida. Eso significa congruencia. Hay otra palabra que se llama semejanza, que es otro tema que vamos a ver, pero la semejanza significa que tiene la misma forma, mientras que congruencia la misma medida, es decir, en la congruencia los triángulos tienen que ser del mismo tamaño, aunque estén en diferente posición. Y en la semejanza, pues los triángulos pueden tener diferente tamaño y la misma forma. En este caso, les estoy presentando dos triángulos que tienen un ángulo de 30 grados los dos en la base y la base mide 4. No decimos la unidad de medida porque solo queremos decir que si usted ve en la parte de abajo, si este ángulo mide 30 y este es recto, mide 90. Igual, este es recto, mide 90. Entonces tendríamos que en estos dos triángulos, este ángulo y este respectivamente miden lo mismo. Y este miden lo mismo. Y este lado mide lo mismo. Cuando eso ocurre, decimos que hay una congruencia ángulo, lado, ángulo. Ahora bien, el lado debe ser el lado que está entre los dos ángulos. Si este 4 estuviese acá y este 4 estuviese acá, no podríamos decir que son congruentes. Congruentes es que miden lo mismo. Si estos miden lo mismo, solo estos tres elementos, no hemos medido ni este, ni este, ni este, no lo hemos medido. Pero cuando decimos, se nos da el caso, este se llama, voy a escribirlo acá, me cuesta escribir acá, ángulo, lado, ángulo. Significa ala, significa caso, ángulo, lado, ángulo. Es el primer caso de congruencia. Cuando dos triángulos tienen dos ángulos que miden lo mismo y el lado comprendido se dice, es el primer caso de congruencia, podemos determinar que los dos triángulos son congruentes. Significa que si son congruentes es que este lado mide lo mismo que este lado mide lo mismo que y este ángulo también. Este ángulo mide 60 porque 60 más 30, 90 más 90, 180. Para que miren que es cierto que se cumple. Ahora les presento otros triángulos que miden lo mismo los tres lados. Puede ser que solo dos midan lo mismo, pero si miden lo mismo los tres lados, se llama triángulo equilátero. Los dos son equiláteros, aunque puede ser que los lados, la base puede medir 5 y estos medir 6, no importa. Pero si los tres lados de este ángulo miden lo mismo que los tres lados del otro, no importa que sea la misma medida, podría ser, digo, aquí 2, 3, 3. O podría ser 2,
4, 5, 2, 4, así. Con tal se mire que los tres lados miden lo mismo, también podemos determinar que los triángulos son congruentes. Y ese caso se llama lado, lado, lado. Caso lado, lado, lado. El caso lado, lado, lado nos permite decir que si los tres lados de un triángulo miden lo mismo, entonces los ángulos también miden lo mismo. Y el otro caso, que solo son tres, tiene que ver cuando tenemos que dos lados, ¿ve? Este lado con este y este lado con este. Y el ángulo comprendido, o sea, el ángulo que forman los dos lados, miden lo mismo, podemos determinar que los dos triángulos son congruentes, es decir, tienen el mismo tamaño. Sería caso que lado, ángulo, lado. Se me dificulta escribir porque lo hago por el celular, el video, y ahí estoy viendo cómo voy escribiendo. Entonces, significa, aquí con este les puse letras a los triángulos porque esto se escribe así. Triángulo ABC, es este, ABC. Es congruente, este es el símbolo de congruencia, miren, fíjense bien. Es congruente con el triángulo MNL. Si yo escribí AB, tengo que escribir MNL, en ese orden, ABC. Entonces, solo con medir dos lados de un ángulo comprendido, se dice que son congruentes los triángulos. Solo con medir los tres lados, se dice que son congruentes. Y solo con medir dos ángulos y el lado comprendido, se dice también que son congruentes. Estos son los tres casos de congruencia que se dan entre triángulos. Ahora, para aplicar esto en ejercicios, sería de la siguiente manera. Tenemos acá una figura donde hay dos triángulos, ¿ve? A, B, C, y el triángulo E, B, D, en el mismo orden. Este ángulo es congruente con este ángulo y este lado es congruente con este lado. Si buscamos cómo demostrar que los dos triángulos sean congruentes, sería el ejercicio. Establezca mediante qué criterio de congruencia podemos concluir que los triángulos son congruentes. En geometría se hace una demostración. En una demostración se escribe una proposición y acá a la derecha se escribe por qué se justifica que lo que usted escribe acá es cierto. Ahora bien, vea, ángulo A es congruente con el ángulo E. Y lado AB es congruente con el lado EB. Esto se dice es por hipótesis. Ojo con esta palabra. Hipótesis significa, como quien dice, datos que nos dan. Eso es lo que nos ayuda para poder resolver el problema, para poder determinar que son congruentes los triángulos. Ahora, como es tema nuevo, pero en básica tuvieron que ver en matemáticas, que acá podemos ver que hay un cruce de ángulos. Ahora pregunto, ¿cuáles son los casos de congruencia? Aquí están: ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Ahora pregunto, ¿qué tenemos acá? Ángulo, lado, ángulo, lado. Solo tenemos dos opciones. O conocemos que este lado es congruente con este, pero ¿cómo lo vamos a determinar? No podemos. Entonces no lo puedo determinar porque no hay ninguna razón para decirlo. Ahora vean, este ángulo que está acá y este ángulo, se dice que dos rayitas le voy a poner porque con esto estoy diciendo que son congruentes. Acá tenía ya una rayita, entonces a este le pongo dos rayitas, significa que este ángulo mide lo mismo que este. Estos son ángulos que están cruzados y que tienen el mismo vértice. Como tienen el mismo vértice,
No puedo decir yo el ángulo B. Entonces tengo que ocupar las tres letras. Mire, ángulo ABC o CBA. Ángulo CBA. Aquí está. Es congruente con el ángulo que DBE. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Este es el concepto nuevo que tienen que saber ustedes. Siempre que miren dos ángulos que están así como cruzados, se dice que son opuestos por el vértice y tienen la misma abertura y son congruentes. Ahora sí, miren, el triángulo ABC, que es este de arriba, y el triángulo aquí me equivoqué. Aquí es EBD. Triángulo ABC, que es el de arriba, y el triángulo EBD son congruentes por criterio que ángulo, lado, ángulo. Aquí dice, ve, que hay que determinar cuál de estos tres criterios es que me ayudan a determinar que los dos triángulos sean congruentes. Significa que este triángulo y este triángulo miden lo mismo todo. Este ángulo que no está medido mide lo mismo, este lado también con este. Eso se llama partes correspondientes. Y con esto está demostrado ya que los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver otro caso, porque la verdad que el video no me da para grabar mucho. Pero con esto que lo entiendan, es la base de toda esta unidad de congruencia. Miren, aquí tenemos dos triángulos. Aquí hay uno y aquí está el otro. Para demostrar que son congruentes, tenemos lo que nos da de hipótesis. Mire, DAB. Este ángulo es congruente con el ángulo que ABC. Aquí está marcado. Entonces acá le ponemos una rayita y acá también le ponemos otra rayita para decir que son congruentes. También nos dice la figura que el lado que AD es congruente con el lado que BC. O sea, no importa el orden, AD o DA. Y BC o CB. Pero si yo escribo DA, empecé de acá para acá, entonces tengo que escribirle al otro CB. Si yo escribo AD, entonces aquí escribo BC. Son detalles, pero hay que llevarlos en orden. Ahora bien, aquí hay un punto que es la clave para hacer este ejercicio. La clave era decir que estos dos eran congruentes para tener ángulo, lado, ángulo. Aquí la clave es ver de que este lado, mire, este lado, ven que es la base de este triángulo y es la base también del otro triángulo. Y si es la base de los dos triángulos, es común. Entonces se dice que ese lado AB es congruente con el lado BA. Es decir, el mismo lado es congruente consigo mismo. Por eso se llama propiedad reflexiva. Es como quien dice verse en el espejo. Ahora bien, teniendo ya que este lado es congruente consigo mismo, mire que tenemos de este triángulo. Lado, ángulo, lado. Y del otro, mire, lado, ángulo, lado. Entonces, por criterio lado, ángulo, lado, es que yo determino que el triángulo que DAB, que es este de la izquierda, es congruente con el triángulo que CBA, que es este de la derecha. Con estos dos ejercicios introductorios, digamos fáciles, pero yo sé que les va a costar avanzar en esto porque la geometría es un punto débil. Desde las escuelas hay profesores que no les enseñan geometría y a veces uno cree que ya lo saben. Repasando conceptos claves: ángulos opuestos por el vértice, propiedad reflexiva, que es hipótesis, y los casos de congruencia: ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado. Aquí ocupamos dos veces: ángulo, lado, ángulo. O sea, ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado.
y nos quedó pendiente un ejercicio con este criterio de congruencia, lado, lado, lado. Mucho gusto, ya les voy a mandar la foto de la página para que la copien y para que puedan estudiar.